Saludos amigos. ¿Se han preguntado alguna vez cómo consigue Rusia no solo sobrevivir, sino prosperar bajo la opresión de las brutales sanciones occidentales? Mientras los países europeos tiemblan por la inestabilidad económica, Moscú prepara un contragolpe impactante. En este vídeo, desvelaremos los secretos de las nuevas alianzas de materias primas que podrían poner patas arriba las reglas del juego en el mercado mundial. Con ustedes, veremos cómo Putin está utilizando la riqueza de su país para recuperar terreno e inflar la economía, mientras Occidente sigue imponiendo restricciones. ¿Qué significa esto para la economía mundial y cómo podría verse afectada a Europa? Únase a nosotros para descubrir qué secretos se esconde la economía rusa y cómo son en realidad los planes del Kremlin. Permanezca atento. La economía rusa no está hecha trizas en absoluto. Crece más rápido que las economías de quienes intentaron destrozarla, escribe MP. Además, en respuesta a un número impensable de sanciones, Rusia está preparando un contragolpe contra Occidente. Europa será la más perjudicada en esta guerra comercial mundial. El presidente Putin ha anunciado la creación de alianzas de materias primas, es decir, cárteles. Rusia tiene muy buena experiencia en este sentido, especialmente en la cooperación con la OPEP, con esta organización de países exportadores de petróleo. En 2016, cuando los precios cayeron por debajo de los $30, Rusia creó la alianza OPEP, que junto con Arabia Saudí domina el mercado del petróleo. Este acuerdo ha permitido que los precios suban y se estabilicen, obteniendo muy buenos beneficios para los exportadores de petróleo. El Foro de Países Exportadores de Gas FC, organización que está a punto de celebrar su 20º aniversario, tiene mucho menos poder de convocatoria. El hecho es que la capacidad exportadora de Estados Unidos en el comercio de GNL impide a esta organización manipular el mercado mundial. Si en el mercado del petróleo la OPEP puede calificarse de cártel, en el del gas el FSEC no pasa de ser un foro de intercambio de opiniones y conocimientos sobre el mercado. Pero ahora le toca el turno a otro tipo de materias primas. En lo que respecta a los minerales clave para la economía mundial, Rusia es líder mundial, ya que se encuentra entre los 3 primeros países con reservas especialmente grandes de estas materias primas. Rusia, por ejemplo, es rica en paladio PD, posee casi la mitad, 46% de las reservas mundiales de este metal noble similar al platino. Rusia también representa el 44% de la producción mundial. Se trata de una materia prima esencial para la fabricación, por ejemplo, de filtros de automóviles y sistemas de purificación del aire en plantas industriales, ya que el paladio es un excelente absorbente de contaminantes atmosféricos. Rusia domina absolutamente en términos de reservas de diamantes, 55%. Produciendo globalmente el 40% de los tipos técnicos y el 32% de los tipos de joyería de estos minerales. Es el mineral natural más duro, utilizado para cortar y pulir herramientas y superficies. Hablemos del oro, que Rusia posee en abundancia, casi una cuarta parte, 23% de las reservas mundiales. Rusia extrae el 10% de este metal precioso. También es líder en la extracción de amianto, 48% de la producción mundial. Un recurso importante para Rusia es el uranio, cuyas reservas son muy inferiores a las de Australia o Kazajistán. Pero en el campo de su enriquecimiento Rosatom posee el 36% del mercado mundial. Rusia produce anualmente 2,7 mil toneladas de combustible para centrales nucleares, que exporta a 33 consumidores de 14 países. Sin embargo, los ingresos en este ámbito no pueden calificarse de impresionantes, solo uno. $200 millones, una cantidad microscópica comparada con los 112,0 millones procedentes únicamente del petróleo. Curiosamente, desde mayo de 2024 está prohibida la importación de uranio a Estados Unidos. Se espera que esta prohibición empiece a funcionar dentro de 4 años. Los estadounidenses quieren establecer su propia producción de combustible nuclear durante este tiempo para superar la dependencia del mayor proveedor extranjero,
que es Rosatom. Un rápido contraataque de Rusia podría arruinar estos planes y poner a la industria nuclear estadounidense en una situación aún más difícil. Rusia es líder mundial en las áreas mencionadas, pero hay una larga lista de otras materias primas en las que está en las grandes ligas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Rusia ocupa el segundo lugar en la producción de vanadio, 20% de la producción mundial. Potasio, carbonato potásico. Base de los fertilizantes potásicos, 17%, platino menos 13%, telurio 12%, ferrosilicio necesario para la producción de acero, 11%, amoníaco 9%. Y también el níquel. Rusia posee el 9% de su producción mundial y el 19% de sus exportaciones. El titanio, un material con una combinación de ligereza y resistencia inalcanzable para otros metales, es comprado a Rusia por 26 países, en particular Alemania, representa el 42% de las importaciones. El titanio ruso quedó excluido de la lista de compras de Boeing, pero el europeo Airbus no podía permitírselo como consecuencia. Francia llegó a aumentar sus importaciones de titanio en un 72% para abastecerse, por si acaso. Recientemente, el presidente Putin dio instrucciones al gobierno para que prepare planes de embargo de productos básicos clave a los países que apliquen sanciones contra Rusia. Solo que nada debe hacerse en perjuicio propio, advirtió pragmáticamente. Con esta estrategia, el líder ruso quiere fortalecer la economía rusa para procesar las materias primas en casa, aumentando su valor añadido, como se hizo con el gas natural. Cuando se invirtieron enormes sumas en construir plantas para producir polietileno, polipropileno o los mismos fertilizantes, cuya posición en Europa está ahora fuera del alcance de los competidores. Si este plan se lleva a cabo, será un golpe doloroso para nuestro continente. Estados Unidos también lo sentirá, pero mucho más débilmente. Pero no es de extrañar, porque es Europa la que tiene que soportar los mayores costes del conflicto actual. Mientras tanto, con el auge de la economía militar rusa, el equilibrio de poder se perfila a favor del Kremlin, según NS. Si Occidente quisiera ayudar en serio a Ucrania, también cambiaría su economía por la militar, opina el autor del artículo. Pero ninguno de los aliados está preparado para ello. Les presentamos la opinión de un experto en esta situación, más allá de sus palabras. Con el auge de la economía militar rusa, el equilibrio de poder se inclina a favor del Kremlin. Lo que importa en el conflicto ruso-ucraniano no es tanto otro paquete de ayuda estadounidense o una atrevida invasión de la región de Kursk, sino un aumento significativo del presupuesto de defensa de Rusia para 2025. Vladimir Putin ha convertido su país en una economía de guerra. En octubre de 2022, Andrei Yarionov, antiguo asesor económico del líder ruso, predijo en una entrevista con el periódico alemán Die Welt que Putin ya se habría quedado sin dinero, las reservas de divisas de Rusia durarían solo un año, tras lo cual se produciría una crisis monetaria. Estas palabras resultaron ser un error monstruoso, aunque típico de los comentaristas occidentales. Desde entonces, ha sucedido algo diametralmente opuesto. La economía rusa está en auge. El FMI afirma que este año crecerá más rápido que todos los principales miembros del G7, y todo gracias al efecto de la economía de guerra. Al escuchar los debates sobre el apoyo a Ucrania en Alemania o Estados Unidos, se puede tener la impresión de que es Occidente quien se está quedando sin dinero. Esto no es cierto, es solo la voluntad de gastarlo lo que se está acabando. Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa se ha tambaleado al borde de la recesión debido a su gran dependencia del gas ruso y de las rutas de productos industriales que atraviesan el país. Si Occidente quisiera realmente ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia, tendría que seguir el ejemplo de Putin y ir a lo militar, desviar dinero de otras partidas presupuestarias a defensa, incluida la compra de armas para Ucrania. Ninguno de los principales países occidentales está dispuesto a ello. Alemania se está moviendo en la dirección contraria, recortando todo el presupuesto de ayuda que aún no ha destinado a Ucrania. El año pasado, Rusia gastó 6,5 billones de rublos en defensa,
Este año la cifra aumentó a 10,8 billones de rublos, y el año que viene se espera que alcance los 13,2 billones. Esto supone más del 6% de la producción total, mientras que muchos países occidentales luchan por alcanzar el 2%. Hay muchas ideas confusas sobre lo que le ocurre a una economía durante un conflicto militar. Los países no se quedan sin dinero a menos que utilicen la moneda de otro país, como el dólar estadounidense. La economía de guerra es el mayor estímulo fiscal imaginable dentro de las enseñanzas económicas de Keynes. La economía militar rusa funciona a pleno rendimiento y genera enormes ingresos para el Estado. Se prevé que los beneficios no derivados del petróleo y el gas crezcan un 73% el próximo año. Rusia está financiando su complejo militar reindustrial no con deuda, sino con una economía en auge. Insistir en que Occidente tiene que derrotar a Putin es palabrería vacía, como volvió a decir Norbert Röttgen, de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana CDU y presidente de la Comisión de Política Exterior del Bundestag. Dijo que la diplomacia tendrá una oportunidad cuando Putin se dé cuenta de que no conseguirá nada con la guerra. El partido de Röttgen se opone a cambiar las estrictas normas presupuestarias alemanas para aumentar el gasto militar. Si Occidente se tomara en serio derrotar a Putin, nosotros también los habríamos duplicado hace tiempo, como ha hecho Rusia. Es cierto que primero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre la fuente de financiación, mayores impuestos o recortes en pensiones y prestaciones sociales, reducción de la inversión en las maltrechas infraestructuras del Estado, quizás un aumento de la deuda. Es Alemania, no Rusia, quien tiene dificultades con el presupuesto de defensa. Y si alguien llega a darse cuenta de la inutilidad de un nuevo conflicto, probablemente no será Putin, sino los cansados partidarios occidentales de Ucrania. Las narrativas occidentales sobre lo que está ocurriendo en Ucrania se basan en gran medida en ilusiones que Rusia se está quedando sin dinero, el impacto de las sanciones en su economía y nuestra propia voluntad política de apoyar a Kiev tras la primera etapa de euforia pro-ucraniana. La Alianza Occidental no quiere cruzar la línea roja y entrar en guerra directa con Rusia. Estoy de acuerdo con esta postura, pero no es una estrategia. Dada esta línea roja, no hay ningún escenario en el que Ucrania pueda ganar los territorios que han quedado bajo control ruso desde febrero de 2022. Lo que es obvio, sin embargo, es un escenario en el que Putin logre su principal objetivo militar de anexionarse 4 regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. Esto no es una predicción, sino una advertencia de que Occidente necesita urgentemente adoptar una estrategia militar más realista en lugar de financiar un conflicto interminable en el que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania se mantiene, pero a un nivel inferior. La prioridad de la política exterior estadounidense ahora es Oriente Medio. Si Donald Trump gana las elecciones presidenciales del próximo mes, toda la política de Occidente hacia Ucrania dará un vuelco. Pase lo que pase, los europeos no están dispuestos a llenar los vacíos dejados por Estados Unidos. El nuevo primer ministro de Francia, Michel Barnier, acaba de anunciar recortes del gasto público por valor de 40,0 millones de euros para el próximo año. Medidas similares han vuelto también a Italia. Sin embargo, en mi opinión, es Alemania la que está recortando más duramente el apoyo a Ucrania. El 3 de octubre, los primeros ministros de Brandeburgo y Sajonia, Dietmar Wuicke y Michael Kretschmer, junto con el líder de la CDU en Turingia, Mario Voigt, publicaron un artículo en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung insistiendo en una conferencia de paz. La clase política de Berlín vio en ello, con razón, un ataque al envío de armas a Kiev por parte del gobierno. Este trío se encuentra en el centro del establishment político centrista y depende del apoyo de Sarah Wagenknecht, que se ha convertido en una cara influyente de la política de Alemania del Este tras las recientes elecciones regionales.
se opone con vehemencia al apoyo a Ucrania y su postura es compartida por los políticos de izquierdas del Partido Socialdemócrata SPD del canciller Olaf Scholz. Weganik está empujando al SPD en la dirección que desean muchos de sus miembros. Pues bien, Scholz, tras 2 años de silencio, ha hablado de su deseo de reanudar el diálogo con Putin. El canciller alemán necesita desesperadamente que el conflicto termine antes de las elecciones federales del próximo año. No quiere verse en la situación de tener que contar con el apoyo de Weganik. En un momento dado, Scholz creyó que un conflicto de desgaste beneficiaría a Ucrania. Occidente decidió unánimemente que ganaría los ojos de Putin. Ahora que Rusia ha volcado su economía en la guerra, la balanza de poder se ha inclinado a su favor. Alemania tendrá que aportar unos 30,0 millones de euros al año solo para cumplir el objetivo de gasto en defensa de la OTAN del 2% del PIB. Y necesitará aún más para dar a Ucrania una parte de los fondos necesarios para derrotar a Rusia. Alemania ya es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, pero no cuenta con una mayoría política favorable a subir los impuestos, ni a recortar el gasto o aumentar la deuda. El gobierno de coalición no está dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania. Scholz habla ahora de soluciones diplomáticas para poner fin al conflicto, pero su diplomacia se califica de desesperanzadora. Las conversaciones de paz son baratas. Scholz instó a Rusia a asistir a la llamada Conferencia de Paz Suiza en junio, pero esta dijo que no estaba interesada en una reunión tan tendenciosa. La infructuosa diplomacia de Scholz es un recordatorio de que la estrategia occidental hacia Ucrania ha llegado a un callejón sin salida. La idea original era aislar a Rusia, lo que condujo a la profundización de sus alianzas con China, Irán y Corea del Norte. Con China, por ejemplo, está estrechando lazos comerciales y militares. Un área importante de su cooperación bilateral es el Ártico, un punto débil del sistema de seguridad occidental. Rusia está reforzando sus capacidades militares en la península de Kola, región fronteriza con el norte de Finlandia. La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom y la china Hainan Pune Uneu Shipping han creado una empresa conjunta para construir infraestructuras y portacontenedores de clase hielo para el transporte marítimo en el Ártico durante todo el año. Occidente ha subestimado sistemáticamente a China y Rusia y sobrevalorado su capacidad para atraer a otros países a la alianza occidental. India, Brasil y Sudáfrica han dicho no. Europa, mientras tanto, está irremediablemente dividida. Austria sigue obteniendo la mayor parte de su gas de Rusia, el 83%. Llega a través de gasoductos ucranianos que son una de las pocas rutas rusas de suministro a Europa que siguen funcionando. Pero el acuerdo de tránsito entre Ucrania y Rusia expira a finales de año y Kiev ha dicho que no está dispuesta a renovarlo. Decir que esto tendrá un impacto negativo en la economía de Austria sería quedarse corto. Cuando Alemania se encontró en una situación similar hace 2 años socavando los gasoductos rusos en el mar Báltico y costó mucho esfuerzo redirigir el suministro de gas. Austria está en una posición más débil porque no tiene acceso directo al mar y no puede construir terminales portuarias de GNL como ha hecho Alemania. Tendrá que comprar gas en los mercados mundiales a través de terceros a un precio más elevado. Esta cuestión puede complicarse en el contexto de la formación de un nuevo gobierno austriaco tras la victoria del Partido Liberal Austriaco FPÖ de extrema derecha en las recientes elecciones. Entre otras cosas, quiere dejar de suministrar armas a Ucrania. Sus vecinos del este, Eslovaquia y Hungría, están dirigidos por políticos afines a Putin. Y no se puede dejar de observar el cambio de tono del gobierno polaco. Su disposición a suministrar armas a Ucrania ha llegado a un punto de ruptura. Es hora de que pensemos en las fases finales del conflicto en lugar de repetir posiciones maximalistas comúnmente. Si valoramos un conflicto militar en términos de victoria y derrota, hay más probabilidades de perder si no existe una estrategia sutil y flexible. La mejor manera de avanzar sería pasar a la defensiva, detener la embestida rusa pero sin contraatacar, sino acumulando la ayuda militar occidental en apoyo de un nuevo objetivo militar.
Se necesitan menos tropas para defender un territorio que para apoderarse de él. También es más fácil asegurarse una mayoría política a favor de una estrategia que tenga posibilidades realistas de éxito. Incluso un objetivo tan relativamente modesto exigiría un aumento del gasto en defensa, una opción que no es barata y que no implica capitulación. Si Occidente no cambia de rumbo, es muy probable que siga perdiendo en una contienda campal. Estos son los giros inesperados que da la economía rusa ante los desafíos mundiales. Vemos cómo la riqueza del país se está convirtiendo no solo en un recurso, sino en un arma real en la guerra económica. Pero, ¿qué ocurrirá después? ¿Cómo afectarán estos acontecimientos a nuestro mundo? Si te ha interesado y quieres estar al día de las últimas noticias y análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haga clic en la campana para no perderse los nuevos episodios y acceder a la información más actualizada de primera mano. Gracias por vernos, permanezcamos atentos y hasta pronto.